¿Listo? Entonces, TP, muy bien, la pregunta es de análisis. Vamos a mirar la definición de tipo de preguntas. Aquí quizá que plantean en la pregunta de análisis son no complejas porque requieren que los estudiantes desarrollen. Esta pregunta implica individual las cosas. Además, este tipo de preguntas hay que examinarlos. Listo. Ahí está bien la tipo de pregunta, la definición de tipo de pregunta. ¿Qué más sigue? Seguíamos con PO, debíamos modificar el 5 y el 6. El 5 debíamos hablar del ministerio, o sea, el respondiente debería ser el Ministerio de Educación y en el 6 el docente. Listo. ¿Qué estrategias podría implementar el Ministerio de Educación Nacional para prevenir y reducir la discriminación visible en relación a errores gramaticales? Bueno, acá pues digamos que cuando lo vayan a encontrar es más que todo programas y proyectos, ¿sí? Porque ellos no tienen mucha injerencia como tal. Y ¿qué intervenciones concretas puede aplicar el docente de inglés en el aula virtual para frenar la discriminación? Bueno, acá me parece que estamos metiendo un componente, déjenmelo a ver, acá ya les digo. Bueno, acá están componiendo un componente que no está en su pregunta problema, en la pregunta 6, que no está en su pregunta problema y tampoco lo están manejando en la problemática, que es este componente que... El aula virtual. ajá, ese no puede ponerlo allí, a menos que si lo ponen me tienen que modificar pregunta, problema y problemática, porque una cosa es el aula, yo prefiero que lo dejen general, porque general les permite trabajar la física y la virtual, ¿sí? En Me el parece aula más... solamente. Sí, déjelo en el aula para evitarnos el cuento de virtual. Entonces yo le digo, pero miren que en la pregunta problema nunca me los déjenlo en el aula, ¿listo? Sí. Y aquí me parece que ya sí es importante que hablemos desde lo pedagógico y sí, no, en lugar de hablar de intervenciones, en lugar de hablar de intervenciones, hablemos de propuestas pedagógicas, hablemos de didácticas, mm, de didácticas, ¿cierto? Para que no quede tan técnico, ¿sí? Porque aquí con el concepto de intervenciones queda muy técnico. Cuando hablamos de didácticas o cuando hablamos de propuestas pedagógicas, ya, o sea, seguimos haciendo la acción, pero le damos el componente que es de nosotros, que es lo pedagógico, ¿sí? Ujú. Entonces, me parece más qué metodologías, qué didácticas concretas puede aplicar el docente o qué propuestas pedagógicas concretas. ¿Sí? Entonces, sí le recomiendo cambiar el concepto de intervenciones por propuestas pedagógicas o didácticas. Me parece más funcional propuestas pedagógicas o cualquier otro concepto que se mantenga en esa línea. ¿Listo? Acciones pedagógicas, propuestas pedagógicas, o sea, porque nosotros hacemos desde la pedagogía las transformaciones. Listo, profe, ya le ¿Listo? hice la modificación. Listo, Lo entonces dejé como espérate. didácticas. Ya te volvemos a cargar, a ver. Listo, entonces, miremos acá, creo que ya con ustedes terminaríamos el segundo corte, creo que ya su matriz está... Bueno, Ah, teníamos que, bueno, bueno, ya están para el PRO 200 palabras por autor, ya están las 200 por cada autor y teníamos la revisión de 5 instrumentos para construir y resolver la problemática. También ya bueno, están. acá tenemos un pequeño error, ¿no? Porque recuerden que la norma menciona que cuando son tres autores, menciona el primero y el segundo sigue et al. ¿Listo? Déjenme miramos esto aquí rápidamente. Entonces, aquí cuando ustedes ingresen al documento de la norma ZAPA que comparte la INCA, ¿cierto? Que recuerden que yo les dejé dos formatos, el de la Minuto y el de la INCA. Eh, esperen que, aquí. Entonces, tenemos que estar como muy pendiente de esas formas. Pues es más que todo por cuando ya vayan a presentar su monografía o su proceso, porque esto tiene dos intencionalidades. El ABP tiene como esas dos intencionalidades de irlos ayudando a construir esas narrativas desde el uso, y eso que acá no estoy utilizando citas textuales. Acá, entonces, denme un segundo acá que aparece acá, en la página 16. Entonces dice la norma, maestros, compañeros, que cuando yo utilizo tres autores en la cita, debo poner el apellido del primero, seguido de et al, punto, y el año de publicación. Listo, profe, ¿Listo? también ya modifiqué eso. Listo. Entonces revisen ustedes mismos el resto de fuentes por si de pronto alguna le pasa lo mismo, si no simplemente sería esa.
Alonso et al. Evidencian, en ese mismo perfecto. Ahora ya que... bueno, sí, mire que lo tenían en la última, solo se les escapó esa... A mí me pasaba Sí, eso mucho. casi todas estaban puestas con et al. Solo fue esa. A mí me pasaba mucho eso en la maestría, cuando estaba presentando mi documento de la maestría, como yo sabía que ese profesor era muy cansón con la norma, yo lo revisaba y lo revisaba y lo revisaba, y cuando se lo presentaba, él nomás abría el documento y me decía, pero Camilo, ¿qué le he dicho? Mire, esto tiene que ir así. Yo le dije, profe, usted no me va a creer, pues yo ese documento lo revisó 3 veces y me decía así, ¿cómo no? Pero yo lo revisaba, yo no sé si ya es cansancio, tantas letras, que a uno se le pasa, porque mire que lo primero que vi fue ese, ¿no? Sí, profe. Bueno. Porque pasa mucho. Listo, perfecto. Rodríguez Hidalgo, y ya entonces problemática la tenemos completa, y vamos a ¿dónde? Los instrumentos de recolección de información. Bueno, entonces, como yo les decía, el ideal de este ejercicio es determinar 5 posibles instrumentos que yo como investigador junior, aunque pues no lo pongo mucho en la categoría de investigador, como persona que me acerco a la resolución de problemas, podría utilizar para construir, pues obviamente, la sistematización de la información para llegar a esto, ¿no? Para llegar a darle solución a la pregunta o problema. Entonces usted dice que podemos utilizar encuestas, entrevistas estructuradas, observación de clase, diario de campo y rúbrica de participación oral. ¿Listo? Entonces, el ideal acá es que, digamos que quería revisar qué tan acercados estaban ustedes a los instrumentos, veo que lo reconocen muy bien. Entonces, vamos a dejar 2 instrumentos nomás, ¿listo? Vamos a dejar solo 2 instrumentos y entre ellos vamos a seguir esta guía. Entonces ustedes van a decir cuál de estos 5 es el más... Lo que pasa es que si les decía uno, de pronto les hubiera dicho no, pero es que ese no es tan viable. Acá todos los que ustedes me proponen son viables, ¿listo? Entonces van a dejar uno, el que ustedes consideren más pertinente para responder esta pregunta o problema.